Ignorantes de muchas cosas, porque hay muchas personas que no se dedican al aprendizaje de nada y entonces están en un grupo religioso y no saben nada de ese grupo religioso, nada, absolutamente. Entonces aquí vamos a hablar de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver en la historia qué ha hecho la Iglesia Católica Romana. Entonces comencemos y ya saben, no se vayan, el video es bastante largo y no quiero cortarlo, no lo voy a cortar porque en realidad me complico mucho y el que quiera, para el que vea que es muy largo, pues un día ve una parte y otro día ve otra y así sucesivamente. Entonces voy a seguir leyendo. Dice aquí, la historia inolvidable de un sacerdote jesuita y su conversión a Cristo. Y ahí dice, Dr. Alberto Rivera, 1985. Creo que ese año fue, para ver, bueno, eso fue en 1985, él todavía estaba, si no me equivoco, ¿verdad? Si mal no recuerdo, él todavía era sacerdote jesuita. Entonces dice hace aquí, bueno, sí, aquí dice. Poco antes de su conversión a Cristo, mientras esperaba la decisión de su juicio eclesiástico en 1967, al doctor Rivera se le ordenó permanecer en el domicilio indicado en la cédula de identidad que mostramos arriba. Eso sería al lado izquierdo o al centro. Bueno, entonces, repito, es las vivencias, lo que destapó o lo que el sacerdote Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, habló, porque no sé si ustedes saben, pero el que no sabe, los jesuitas es el ejército del Papa. Ese es el ejército del Papa, los guardaespaldas del Papa. Entonces sigamos adelante. Aquí podemos ver a Alberto Rivera en sus tiempos de cuando le servía al clero. Dice así, algunas de las últimas fotografías del doctor Rivera cuando era director de la escuela parroquial de San Lorenzo, Tarrasa, España. Viera que vaciló, viera que, vaciló no, más bien que es agradable, que Alberto Rivera se retiró de esta organización religiosa y entonces, así que él pone pruebas, por eso él pone pruebas, en todos los libros que él publica, él pone pruebas de que él era sacerdote jesuita, pero en el Vaticano lo niegan, dicen que no, que nunca ha sido sacerdote jesuita. Y aquí se puede ver, ¿verdad? Con personas. Esas personas son personas que trabajaban o que estaban metidas o que tenían relaciones con el Vaticano. Porque si estaban ahí es porque tenían relaciones con el Vaticano. Y entonces sigue diciendo aquí. Dice, Alberto, la cruz doble. Esos son los libros los libros que él ha escrito o escribió, porque ya él murió. Él murió envenenado. Él lo fueron que lo envenenaron poco a poco hasta que murió. Dice así, la cruz doble, los padrinos. Eso es lo que hoy vamos a ver, a leer, los padrinos. Después les voy a subir más videos de libros. Dice así, los padrinos, la fuerza, los cuatro jinetes y el profeta. Están basados en partes de la vida del doctor Alberto Rivera y otra información que él proporcionó a Chick Publications, hasta el día en que partió para estar con el Señor el 20 de junio de 1997. El doctor Rivera se dedicó de lleno a la investigación histórica y bíblica respecto a la institución católica romana y sus asociados de acuerdo con la profecía bíblica. Viajó por todo el mundo predicando en iglesias, escuelas y otros lugares, donde ayudó a muchos católicos romanos a creer solo en Cristo para recibir la salvación. Innumerables ex católicos están profundamente agradecidos al doctor Rivera porque su valor y fidelidad al Evangelio de Cristo hicieron posible que ellos encontraran la vida eterna. Y entre ellos aquí está, por ejemplo, aquí dice, vamos a ver, Donna Eubanks, ex superiora. Dice ella, aunque fui monja con las hermanas de San José por 23 años, recién ahora soy una cristiana verdadera por la gracia de Dios. Puedo decir por propia experiencia que el doctor Rivera está diciendo la verdad respecto al sistema católico romano. Voy a hacer un paréntesis a esta lectura para decirles algo. Quizás algunos de ustedes, algunos agnósticos o algunos detractores digan, el papel aguanta lo que le pongan, porque así dicen muchos, ¿verdad? Pero la historia muchas veces nos da la razón.
Y en el caso de nuestro hermano ya difunto, nuestro hermano Rivera, la historia le ha dado la razón, lo que él ha dicho, muchas cosas que él escribió en sus libros, porque él murió en el año 1997. Muchas cosas que él escribió en sus libros hoy día han salido a la luz. Cosas que estaban en secreto, muy escondidas, hoy han salido a la luz. Después aquí, Clark Barefield, el sacerdote, dice, después de leer Alberto, me di cuenta de que no era el único que tenía el deseo como el sacerdote de llevar la salvación a millones de cautivos del sistema católico romano. Es lo que yo les digo siempre, ¿verdad? En mis prédicas, en mis estudios, porque yo más lo que hago son estudios. Es lo que yo más les digo, ¿verdad? Les hablo cuando yo ventilo, tengo que hablar algo asunto de la religión tradicional de América Latina, yo siempre les digo eso. Entonces, sigamos adelante, dice, es un honor para mí estar asociado con el ministerio del doctor Rivera. Y ahí abajo hay un montón ahí hay unas especificaciones, creo que vienen, dice así, vamos a ver, dice así, ahí dice, la cruz doble, derechos reservados 2001 por Jack T. Chick LLC, publicado por Chick Publication, P.O. Box 3500, Ontario, California, y ahí da unos números, Estados Unidos, y bueno, entonces ya ahora sí continuemos adelante. Entonces él empieza con un cómic aquí podemos ver, él empieza como haciendo una narrativa, como quien dice una película, pero un cómic es esto aquí así, que son como tiras cómicas, esa es la palabra que se usa más frecuentemente. Entonces él utilizando las tiras cómicas, el ex sacerdote Alberto Rivera, utilizando tiras cómicas o un cómic, él revela una gran verdad de las cosas que han sucedido. Él habla de cosas que muchos de nosotros ignoramos. Bueno, yo al menos, gracias a Dios, que yo he investigado mucho. Además del Espíritu Santo a uno, cuando uno está en comunión con el Espíritu Santo, uno lee algo o ve algo y el Espíritu Santo le revela, le da testimonio, inmediatamente le dice, eso es así. Y entonces yo he leído muchas cosas que aquí Alberto Rivera, él destapa y yo ya me he dado cuenta. Pero yo sé que muchos de ustedes y suscriptores y otros que no son suscriptores, pero que ojalá que llegasen a ser suscriptores para que me ayudaran en mi canal, entonces hay muchas cosas que ustedes quizás ignoran de lo que yo les voy a decir aquí ahora. Entonces dice así, comienzo con la narrativa del cómic. Bueno, comencemos. Dice así, los padrinos. Y entonces dice, verás a la madre de las abominaciones. Eso está en Apocalipsis 17:5. En todo su poderío político, económico y militar. Pero antes de comenzar con este video, les voy a recordar se me había cogido. Les voy a recordar a ustedes que hace poco, el año pasado, en diciembre, hace poquito, subí 2 videos acerca de Roma. Se los voy a poner para que los vean, o sea, acerca de esto mismo que él habla, pero yo nada más estoy hablando o estoy interpretando lo que habla, de lo que dice la Biblia en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 18. Pero aquí Alberto Rivera lleva la vida, nos cuenta de lo que esta organización religiosa y política, porque es política también, porque ustedes no lo sabían, es política. O sea, dice así, por eso es que aquí dice Alberto Rivera, dice, verás a la madre de las abominaciones, y da la cita en Apocalipsis 17:5, dice, en todo su poderío político, económico y militar. Ya yo hablé de todo esto, o sea, yo analicé lo que dice Apocalipsis 17, pero esto es un complemento donde históricamente, donde por medio de la historia, Alberto Rivera, el hermano Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, nos está contando cosas verídicas que sucedieron. Él aquí no está interpretando el Apocalipsis 17 o Apocalipsis 18 como ya yo lo hice. Él está contando en la vida de él lo que él se dio cuenta, lo que el mismo superior de él le contó, lo que él vio y lo que le contó el superior de él, secretos del Vaticano, ¿verdad? Secretos del Vaticano. Entonces te voy a leer una cita bíblica y ahorita continúo. Aquí está, Apocalipsis 17 nos dice, aquí esta ramera que habla aquí
Desdichadamente, y discúlpenme, queridísimos amigos, no es mi caso faltarles al respeto a ustedes, ni nada por el estilo. No es mi intención, repito, no es mi intención faltarles al respeto, ni nada por el estilo. Mi intención es que ustedes se den cuenta, de la verdad, que ustedes puedan entender la verdad. Entonces voy a leerles rápidamente este capítulo 17 y después comienzo con la historia en cómics que nos va a ofrecer nuestro hermano Alberto Rivera, que se titula Los Padrinos. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oiga, aquí dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí, precisamente, Alberto Rivera cita esta frase que dice la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí en este próximo video, en esta historia en forma de cómics, él habla exactamente de esto. Y también habla del siguiente versículo, dice: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces va de nuevo, voy a comenzar, porque ya al hacer un corte se puede perder la secuencia de la enseñanza. Voy a comenzar, dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Dice, ¿por qué te asombras?, pregunta el ángel. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, o ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, ella es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En aquel tiempo, la ciudad que reinaba o gobernaba sobre los reinos de la tierra, cuando fue escrito el Apocalipsis, ¿verdad?, como ya lo he dicho mucho, era Roma. Bueno, entonces sigamos adelante. Ahora sí, la historia comienza de este modo. Voy a leer un poco rápido, porque esto es muy largo. Entonces voy a leer rápido, ¿verdad?, para que no se nos haga demasiado largo. Dice así: son las 6:30, ¿verdad? En este cómic es tempranísimo, son las 6:30 de la mañana. Entonces comienza diciendo: así que este es el templo. Es una belleza, tío Saúl. Sí, San, es el centro de vida. Hay alguien en el estacionamiento, vamos a ver quién es.
ese carro, no lo conozco. Mira, alguien está pintando algo en la pared. Dios mío, no lo dejes, San, no lo dejes. Aguántalo, que voy a llamar a la policía. Suéltame, judío cochino. Te voy a partir tú, pescuezo, nazi, si tratas de soltarte. Un poquito dramático yo. Mientras tanto, en la oficina del periódico, en el noticiero de Los Ángeles, dice así: tengo una de las buenas. Acaban de prender a un payaso que pintó una esvástica en el templo Beth Israel. Destácalo bien, bien, jefe. Más tarde, en la emisión nocturna, Rabino Shapiro lo alarma. ¿A usted el incremento de las actividades antijudías? Claro que sí. Cada vez que veo una esvástica, me inquieto. Disculpen si no sé leer un poco esto, porque es que este ex sacerdote era español, y hay muchas palabras que aquí que usa él, que nosotros en nuestro país no la usamos, entonces me cuesta un poco el diálogo. Pero entonces es mejor ir explicando. Es más fácil que estar leyendo los rótulos ahí. Aquí nos está diciendo, Alberto nos está tratando de enseñar, ¿verdad? En este cuadro que vemos aquí, nos está tratando de enseñar de que hay un pronazi, ¿verdad? Un pronazi que llegó y estaba dibujando una esvástica en un templo. Y vieron lo que puso, ¿verdad? Ya vieron lo que puso, vean. Mueran los judíos. Eso puso este pronazi. Esto aparentemente, ¿verdad? Este cómic aparentemente se está desarrollando en los Estados Unidos, aparentemente, ¿verdad? Por lo que puedo ver yo ahí en el rótulo del templo. Entonces aquí pueden ver a la izquierda, podemos ver donde el periodista, el director, o el periodista, puede ser el director del periódico, está avisando, ¿verdad? A los que hacen las ediciones, a los que tiran el periódico, a los que escriben y redactan de todo. Les está explicando que hay una noticia que deben de escribir en el próximo periódico, sea periódico o sea televisión, es lo mismo. En el cuadro de la derecha podemos ver a un rabino, ese sí es un rabino, dice Rabino Shapiro, ¿ve? Entonces llega una mujer, la entrevista y lo está entrevistando y le pregunta: Rabino Shapiro, ¿lo alarma a usted el incremento de las actividades antijudías? Entonces le responde el rabino: claro que sí, cada vez que veo una esvástica me inquieto. Y entonces aquí en el cuadro siguiente dice el rabino: pero déjenme decir esto, nuestro pueblo, o sea, refiriéndose a los judíos, dice, no volverá a los campos de concentración. Estamos enojados por este acto fascista. Pararemos en seco a esa gente. Entonces ya en este cuadro podemos ver que la mujer que está entrevistando, o sea, que ya podemos ver que no es ningún periódico, puede ser un noticiero radiofónico o un noticiero televisivo. Entonces podemos ver a la periodista que está entrevistando al fascista que se llama William Smith, y dice: y aquí tenemos a William Smith, quien supuestamente pintó la esvástica en el templo Beth Israel. Y entonces responde el fascista o el pronazi, dice: ¿cómo que supuestamente yo la pinté? Es hora de que la gente conozca a los cochinos judíos culpables de todos nuestros problemas. Y entonces aquí el cuadro sigue adelante, sigue desarrollándose el cómic, y entonces aquí podemos ver como que los mismos, Smith está diciendo lo que pasaba, o sea, este cuadro que vemos aquí, se puede haber desarrollado o fue lo que sucedió en la Alemania nazi, porque en la Alemania nazi sucedió esto, y más adelante lo vamos a ver que aquí en este mismo cómic se relata. Entonces voy a seguir adelante con la narrativa del cómic, y más adelante iremos entendiendo más por qué este cómic comienza así, pintando una esvástica en la pared de un templo evangélico, y dice mueran los judíos. Entonces dice aquí Smith a la periodista, les dice: los judíos son los dueños de todo
Y eso de que mataron 6 millones de judíos no es más que otra mentira de la prensa judía. Claro que no, todo es mentira. Entonces le responde, le pregunta a la periodista, ¿quiere usted decir que nunca hubo un holocausto judío? Bien, esto, gracias, señor Smith, o sea, que es una buena noticia. Ella simple y sencillamente ella pregunta, porque el periodista es lo que tiene que hacer, preguntar e informar. Pero ahora sí, ya voy entendiendo, es que yo no me había puesto al tanto. Entonces sí, no es un periódico, ni es, parece ser, porque aquí no se ve. Ustedes pueden ver, a ver, aquí en el dibujo de la izquierda, pueden ver que Alberto Rivera es el de Anteojos, ¿verdad? Yo lo reconozco, aunque es un cómic, es caricatura, pero sí, tiene un gran parecido con el de Alberto Rivera, que se vea en la portada. Veamos el de la portada para que vean que es Alberto Rivera, es este mismo, vean, voy a marcar, que vean. Vamos a ver, lo voy a marcar de color rojo. Le voy a marcar la cabeza. Este es Alberto Rivera, ¿ok? Entonces ahora veamos el Alberto Rivera verdadero en la fotografía. Vamos a ver. Ven, es el mismo. ¿Ok? Es el mismo Alberto Rivera, este que está aquí. Les voy a señalar. Aquí. Es el mismo del cómic. Entonces ya estoy entendiendo. Vea, él lo que hace es esto. Bueno, ya ahora sí voy entendiendo. Entonces, vea, Alberto Rivera se vale de uno de los problemas que ocasionaron, o sea, con que engañaron a millones de alemanes. O sea, es que el asunto es este. En la historia, ahora lo van a ver. Ahora van a ver por qué empezó esto así. Porque este alemán, o este descendiente de alemán, porque pueden ver que es de nombre Smith, que es un apellido alemán. Vean, se lo voy a volver a poner. Ve, supuestamente, este Smith, ¿verdad? El que está aquí, el rubio, este es un pronazi. Entonces, este alemán está diciendo lo que decían millones de alemanes en la antigua Alemania en los años antes de la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo. Ellos aludían o decían, y es cierto, o sea, aparte es cierto, porque los judíos eran dueños de grandes negocios y tenían mucho dinero, como hoy también lo tienen, porque ellos son bendecidos por Dios, porque Dios le prometió a Abraham que los iba a bendecir en la tierra. Entonces los judíos, por eso es que ellos adquieren muchas riquezas. Pero Alberto también habla de este asunto más adelante. Entonces lo que está diciendo este alemán, o descendiente de alemán en América del Norte o en Estados Unidos, ¿verdad? Que parece ser que es donde se está desarrollando, supuestamente esta es una historia, puede haber sucedido o es una historia ficticia. Porque yo sé, porque el mismo Alberto Rivera lo dice aquí, que él se fue a vivir en Estados Unidos. O sea, yo he leído la historia, él después de que él fue perseguido en España, que lo querían asesinar, él huyó a Estados Unidos y ahí pasó sus últimos años. Entonces, él se vale de esta historia para empezar a contar una gran realidad, ¿entienden? Voy a bajar la voz porque estoy hablando muy duro. Él se vale de esta historia para empezar a contar una gran realidad que ha sucedido, que ya sucedió y lógicamente con la profecía bíblica lo dice, lo habla, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Ahora le leí Apocalipsis 17. Sé que mis amigos católicos no entienden nada de esto, nada de profecía, nada de qué está hablando ahí Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Pero este cómic les va a abrir los ojos, ya que no pueden entender eso porque ya es profecía, es más profunda. Pero entonces vamos a lo práctico. Aquí nuestro hermano Alberto Rivera se va a basar en cosas prácticas. Entonces, digamos, con historia. Entonces Alberto Rivera es el que está aquí, ¿verdad? Ya lo vimos. Que está como prendiendo un radio o un televisor, no se sabe qué es, porque no se ve de frente, nada más se ve de lado. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Claro, un televisor de aquellos viejos o un radio de aquellos viejos. Entonces, aquí vemos que Rivera comienza a hablar la historia. Aquí empieza ya la historia. Aquí el cómic ya empieza a hablar históricamente de lo que ha pasado. Entonces, leamos. Escuchemos atentamente, amigos, amigas y hermanos. Entonces, dice así: qué perverso ese hombre, está al servicio del Vaticano y miente hasta por los codos. Eso lo está diciendo Alberto Rivera. Entonces, el que está detrás de amarillo pregunta: ¿qué quiere decir, doctor Rivera? ¿Qué tiene que ver el Vaticano con los nazis?
Entonces aquí es donde se empieza precisamente a revelar, se empieza a ir a contar todo, como quien dice, empieza a destapar el tamal. Entonces aquí sigue diciendo, Jaime, cuando yo estaba bajo el juramento jesuita, se nos contó la verdad sobre el nazismo y el comunismo, y supe por qué millones de judíos indefensos fueron asesinados. Entonces aquí ya podemos ver ustedes, pues, ya la historia aquí comienza. Y entonces, como ya yo les dije, lo repito, ya vimos al principio las fotografías, ¿verdad? Vimos que en las fotografías se ve Alberto Rivera, fotos de él, la cédula de él, se ve donde él está con personas que trabajaban en el clero o en el Vaticano. Entonces, continuemos adelante. Entonces ya, en este momento estamos de acuerdo. Alberto Rivera, ex jesuita. Ok, entonces ahora este ex jesuita va a contar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, lo que sucedió con los bolcheviques, lo que sucedió con el zar, lo que sucedió, muchas cosas va a contar, y que en todas esas cosas ha estado metido el Vaticano. Entonces, continuemos adelante. Entonces, aquí está diciendo Alberto Rivera, dice, Jaime, cuando yo estaba bajo el juramento jesuita, se nos contó la verdad sobre el nazismo y el comunismo, y supe por qué millones de judíos indefensos fueron asesinados. Por 3 años recibí instrucciones de un brillante jesuita alemán, el cardenal Bea, quien nos proporcionó informaciones altamente secretas. Es un panorama de acontecimientos que jamás aparecerán en los libros de historia. Y entonces aquí vemos una fotografía. Dice así, Agustín Cardenal Bea, encargado del movimiento ecuménico de la institución católica romana. Foto, revista Life, 14 de julio de 1963. Confesor del Papa Pío XII, también jesuita bajo juramento extremo de obediencia absoluta. Entonces, les pregunto, mis amigos, aquí está la pregunta del $1.000.000. Díganme ustedes, ¿cómo sabía? Como dice el clero católico que Alberto Rivera nunca fue sacerdote jesuita. ¿Cómo es que sabía? ¿Cómo es que sabía toda esta información de esta fotografía, de este personaje que aquí vemos en el centro de la pantalla, Agustín Cardenal Bea? ¿Cómo es que él estaba tan al tanto de este personaje? Díganme ustedes. Y entonces ahora, en la parte derecha, en amarillo, dice así. Y aquí hay un bombazo más. Un bombazo. Veamos, dice así. Dice, para la mayoría de los grandes líderes protestantes como Wycliffe, Calvino, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon y muchos otros, la institución católica romana es la madre de las abominaciones, de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17 no se refiere a la antigua Babilonia, sino al Vaticano de hoy día. Ningún otro sistema religioso se autodenomina madre. Dice, yo escucho muy a menudo que dicen la Santa Madre Iglesia. Así dicen muchas veces mis queridos amigos católicos romanos, dicen la Santa Madre Iglesia. Y aquí dice, ningún otro sistema religioso se autodenomina madre. La Biblia hasta habla de sus colores, como ya lo vimos, escarlata y púrpura, símbolos de autoridad. O sea, en el antiguo imperio romano se vestían de púrpura y de escarlata. Y esos son los colores preferidos de los cardenales y los obispos del clero católico. El escarlata es el color como rosadito, un poco más encendido. Ese es el escarlata. Y el púrpura es como un moradito rojizo. Son parecidos los colores, pero precisamente esos mismos colores los usaban los altos líderes, el pontífice supremo del ejército, el imperio romano, el emperador. El emperador no solo era emperador, sino era pontífice. Él era, como quien dice, era sacerdote del culto pagano babilónico de Roma, pero también era el general
o sea, el emperador, el rey de reyes. Y precisamente el clero católico tiene un sumo pontífice al que llaman papa. Y entonces llegamos adelante, dice así: la Biblia hasta habla de sus colores escarlata y púrpura, símbolos de autoridad. Ningún otro sistema religioso tiene dos poderes a la vez, político y religioso. Y entonces aquí en este otro cuadro vemos un tercer personaje. Ya no solo está el que estaba, sino que ya aparece otro. Y entonces Alberto continúa diciendo, continúa con la plática, continúa hablando de lo que él sabe y de lo que le ha contado. Primero, ahorita todavía no habla de los misterios, de las cuestiones secretas del este confesor, obispo, sacerdote, Bea, secretario del Vaticano, el sacerdote de apellido Bea o nombre Bea, algo así. Entonces dice aquí Alberto Rivera, sigue contando y sigue hablando y dice: Tin, la madre de las abominaciones tiene muchos hijos. Te hablaré de dos de ellos. Ambos fueron creados y alimentados por Satanás por intermedio del Vaticano para llevar muerte y sufrimiento a millones de personas. Entonces, Tim pregunta: ¿de quiénes hablas, Alberto? Entonces Alberto le responde: Tim, este es uno de los secretos mejor guardados de los tiempos modernos. Los dos hijos de la madre de las abominaciones a que me refiero son. Y aquí vemos dos escudos, digamos escudos, insignias a la izquierda. Vemos la embástica del partido nazi y vemos, eso es como una, que no sé cómo se me olvida cómo es que se llama, una hoz. Bueno, la de arriba, la embástica, es muy conocida. La de abajo también es muy poco conocida, el escudo que dice Partido Comunista. Entonces, Alberto, aquí lo podemos ver a Alberto aquí, que continúa hablando acerca de este asunto, de este misterio, de esta noticia que no sabían estos dos personajes, que uno se llama Tim y el otro no me acuerdo. Entonces, continúa diciendo Alberto: pero antes de demostrarles esto, debo explicar por qué los judíos han sido blancos del Vaticano. Oye, ¿por qué los judíos han sido perseguidos por Roma? Y sigue diciendo, o sea, por el clero vaticano. También fueron perseguidos por Roma antes de que existiese el Vaticano. Pero después de que el Vaticano existió, el Vaticano se lanzó detrás de los judíos también. Y por eso es que, bueno, ya no voy a hablar más, mejor voy a contar, porque Alberto todo lo narra. Así que lo que voy a decir, mejor no lo digo porque ya Alberto lo dice aquí. Entonces sería redundar en el asunto. Entonces mejor sigo leyendo y ustedes sigan escuchando. Entonces sigue diciendo: el Vaticano siempre ha querido trasladarse a Jerusalén, cuna de la verdadera iglesia cristiana, porque los judíos ortodoxos lo han... bueno, y entonces ya, ahora sí, ahora pregunta aquí, le hace una pregunta al compañero aquí, a Alberto, y le dice: ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no se han trasladado a Jerusalén? Entonces, dice Alberto: porque los judíos ortodoxos lo han impedido, y es por eso que están en la lista negra de Roma. Entonces, no voy a hablar tampoco de los judíos ortodoxos, ni nada de eso, no voy a ir explicando nada por ahora, porque aquí mismo la historia, el cómic lo va a decir. Y entonces dice: el diablo mismo incubó un plan dentro del Vaticano para destruir a los judíos y su religión. Entonces, aquí hay una historia, ¿verdad? Dice así: aquí se ve el Papa, un Papa, ¿verdad? Un Papa determinado. Aquí se ve hablando con una persona aquí y le dice así: es muy simple, su santidad. Me gusta, creo que dará resultado. O sea, voy a explicarme. Aquí el cuadro de la derecha ya no tiene que ver nada con el cuadro de la izquierda. Aquí el cuadro de la derecha nos está mostrando que un papa autorizó en el año 900 después de Cristo, emitió una orden, porque como ya lo estamos entendiendo y como yo lo he dicho en mis estudios bíblicos, el papa o los papas
tenían más autoridad que los reyes de Europa. Los papas tenían más autoridad que los reyes de Europa. Ellos podían y quitaban reyes. Y ahora vamos a ver aquí lo que hizo ahora en los tiempos modernos, ¿verdad? Desde 1914 que habla en adelante. Veamos a ver. Y entonces dice así, el Papa lo aprobó, dice, allá. O sea que la parte de arriba dice, el diablo mismo incubó un plan dentro del Vaticano para destruir a los judíos y su religión. Entonces aquí nos está dando un panorama. ¿Qué fue lo que hizo el diablo para destruir al judaísmo y para destruir a los judíos? Entonces, ¿qué fue? Instigó, o sea, ordenó a porque el diablo es el que ordena, porque el diablo ordena influye en las personas para que ellas hagan. Entonces, desde cuando una persona está bajo la influencia del diablo, entonces Satanás es el que los guía y los dirige a lo que ellos hacen. Entonces, este Papa aprobó allá por el año 900 después de Cristo y aprobó, ¿qué aprobó? Dice así, aprobó una ley. Vamos a ver cuál fue. Entonces, ¿qué aprobó? Dice así. Dice, por todas partes nacían hijos ilegítimos de soldados católicos romanos. Fue un golpe devastador para la fe judía. Mucho antes de las cruzadas, el Vaticano negoció secretamente con Mahoma a través de un pariente católico romano. Entonces, ahora sí, aquí podemos ver este cuadro que está aquí, está el Papa, está haciendo ese negocio, ese trato, lo está haciendo aquí con un pariente de Mahoma. Allá dice que allá por el año 900, dice que este Papa hizo un trato. Entonces vamos a ver qué trato hizo. Aquí, ¿verdad? En el dibujo de la derecha, aquí. Entonces le dice, es muy simple su santidad. Y entonces aquí es donde este hombre, pariente de Mahoma, le está mostrando un plan, le ofreció un plan al Papa para que lo llevara a cabo, para poder ocupar ellos Jerusalén, porque ellos querían ocupar Jerusalén, como ya hemos visto. La Iglesia Católica Romana siempre ha querido ocupar Jerusalén, y por eso es que siempre ha perseguido a los judíos. Instigado sabemos por quién es, ¿verdad? Por Satanás. Entonces ahora sí ya vamos entendiendo. Sigue diciendo, el Vaticano negoció secretamente con Mahoma a través de un pariente católico romano para que ayudara a aniquilar a los judíos. Pero cuando los islamitas capturaron Jerusalén en nombre del profeta Mahoma, el Papa vio frustrados sus deseos de trasladar el Vaticano a Jerusalén. Entonces aquí ahora, el cómic nos habla de una gran realidad que sucedió. No es fábula, ni es mito. Lo que aquí vemos en este cuadro no es ninguna fábula ni ningún mito. Eso sucedió. Dice así, vea lo que sucedía cuando los cruzados, lo que hacían, vea lo que hacían los cruzados. Los cruzados eran para el que no sabe, lo voy a explicar así rápidamente. Los cruzados eran soldados que se ponían una cruz, muchas veces eran terratenientes y muchas veces eran pagados por Roma y también por otros reyes de Europa. Entonces ellos iban a echar a los musulmanes, según ellos, era ir a echar a los musulmanes de la tierra, de la tierra de Israel. Pero eso fue ya después después de que el tratado que hizo Mahoma con el Vaticano. ¿Cuál fue el tratado? Va de nuevo. El tratado fue que el Vaticano le pidió a un pariente de Mahoma que negociara para que fuera a expulsar a los pocos judíos que quedaban en Jerusalén. Entonces ellos fueron y los echaron, pero ellos tenían que darle los territorios de Jerusalén a Roma, al Vaticano. Pero los musulmanes no quisieron y se dejaron Roma, como ustedes se dejaron Jerusalén, como ustedes pueden ver hasta el día de hoy. Ahí está el Domo de la Roca, un templo donde estaba, o a las orillas del templo, o en los jardines del templo, el antiguo templo de Salomón, el templo de Jerusalén, hay un templo musulmán, el que se llama el Domo de la Roca, creo que es. Entonces aquí dice así, dice, los judíos varones eran acusados de herejía, torturados y condenados a muerte. Las mujeres eran violadas. Mi familia, no, por el amor de Dios, respeten a mi esposa y a mi hija. Ven con nosotros, judío hereje, le decía, ¿verdad? El cruzado. Entonces,
La hija es para mí, decía el cruzado. Nosotros vamos a cuidar de tu familia. Entonces, creo que tal vez este cuadro pasado, volvamos al cuadro pasado. Aquí este cuadro que estamos viendo aquí nos está poniendo al tanto, cosa que está en la historia y que se sabe, que los cruzados cuando iban hacia tierra de Israel, hacia Jerusalén, a liberar Jerusalén, por el camino, toda esta pequeña historia que se ve aquí, eso sucedía. Agarraban a una familia, al hombre lo mataban, en la mayoría de las veces, violaban a la mujer y esclavizaban a los hijos pequeños. Los vendían como esclavos, ¿a quiénes? A los mismos musulmanes. Ellos mismos querían destruir a los musulmanes, pero también hacían negocios con los musulmanes. Vendían los hijos a los musulmanes y muchas veces también a las mujeres las violaban y las agarraban como objeto sexual, las tenían ahí o las vendían. O sea, era una vejación, era algo terrible, era, como dice la palabra de Dios, estos cruzados que venían en nombre de la institución católica, venían en nombre de Cristo, vean, donde portaban la cruz, pero ellos cometían abominación, agarraban al hombre, la mayoría de veces lo mataban, a los hijos pequeños los vendían, a la mujer las violaban. Eso se llama abominación. Por eso dice Apocalipsis 17:5, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, sigamos adelante. Entonces, como los musulmanes se dejaron la tajada que quería el Vaticano, que era Jerusalén, entonces, como ya lo dije, lo repito, organizaron ejércitos en todos los territorios de Europa, organizaron ejércitos que llevaban una cruz, por eso les decían cruzados, porque llevaban una cruz. Y a los movimientos que ellos hacían, o lo que ellos hacían, se les llamaba cruzadas. Entonces ellos iban a Jerusalén, y aquí la historia sigue. Dice así: comenzaron las cruzadas. La historia nos cuenta que aquellos cristianos pelearon por Dios y el Papa para liberar a Jerusalén y la Tierra Santa del dominio islámico. Oiga, aquellos cristianos de las cruzadas, que como ustedes acaban de ver en el cuadro anterior, agarraban a los judíos, agarraban a una familia judía, al hombre lo mataban, lo torturaban, a las mujeres las violaban y a los hijos los vendían como esclavos. Y la historia dice que eran cristianos que iban a liberar a Jerusalén del dominio islámico. Eso es lo que dice la historia, ¿verdad? ¿Ve? Muchas veces la historia no concuerda con la realidad. O sea, ahí se está alterando la realidad de la historia. Pero todo sale a la luz. Y sigue diciendo aquí: pero aquella gente no era cristiana en ningún sentido de la palabra. No conocían al Señor ni su amor. Habían sido educados por hombres impíos que a su vez eran dirigidos por sacerdotes para ejecutar un plan de Satanás. Y aquí quedo con este video porque ya llevo 1 hora y 3 minutos 40 segundos y apenas estoy comenzando con la historia de cómics que nos tiene aquí esta grandiosa enseñanza que nos habla aquí nuestro difunto hermano Alberto Rivera. Bueno, nos vemos en el próximo estudio.